No tenía ni idea de que Alex Benz me guardara rencor durante todos esos años. Me culpaba de haber alejado a su primer amor y para vengarse se quedó conmigo durante 7 años. El día que se suponía que nos casaríamos, le rogué que viniera, pero nunca apareció. Sabía exactamente dónde estaba, con su secretaria, llevándola a una cita médica por su embarazo. En ese momento, finalmente lo dejé ir. Ya no tenía energía para amarlo, pero más tarde esa noche me llamó. Pude oír la desesperación en su voz mientras me suplicaba que no me casara con otra persona. El hombre sentado a mi lado tomó el teléfono con una suave sonrisa en el rostro y dijo: creo que se ha equivocado de número. Está interrumpiendo mi noche de bodas con mi esposa. Alex me había propuesto matrimonio una vez en nuestro 7º aniversario. No hubo un gran gesto romántico ni una multitud aplaudiendo. Yo simplemente estaba en el fregado lavando los platos. Cuando me di la vuelta, me deslizó un anillo en el dedo corazón. Todavía sostenía un cuenco enjabonado, así que me quedé allí paralizada, sin saber qué hacer. Lo miré fijamente y él me devolvió la mirada con calma. ¿No es esto lo que siempre has querido?, preguntó. Logré salir de mi asombro y miré el anillo. Brillaba, pero tuve que forzar una sonrisa. Sí, dije, me gusta mucho. La verdad es que lo odiaba. Me quedaba demasiado ajustado. Claramente no era de mi talla y era demasiado llamativo para mi gusto. Alex pareció contento con mi respuesta y salió de la cocina. Un momento después sonó su teléfono. Lo oí hablar en la sala, su voz suave y cálida, como nunca la usaba conmigo. Tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. Tengo que ir a ocuparme de algo, dijo. No me esperes despierta. Se fue tan rápido sin siquiera mirar atrás. Me quedé allí parada, sosteniendo el cuenco con el nuevo anillo en mi dedo. Sabía que no volvería en mucho tiempo. Hacía mucho que había dejado de esperarlo en el sofá. Sabía quién había llamado. Era su secretaria, Clara Reed. La primera vez que la vi, entendí de inmediato por qué había contratado a una joven sin experiencia para un puesto tan importante. Se parecía muchísimo a Isabel, su primer amor. La forma en que la dio la cabeza y me lanzó una mirada desafiante era exactamente la misma. Fue suficiente para que ambos nos detuviéramos un instante. Por un segundo me sentí como si estuviera de vuelta en la preparatoria. Isabel y yo solíamos ser muy unidas, pero todo cambió después de que se fue. No estoy segura de cuándo empezamos a distanciarnos, pero probablemente fue cuando empecé a enamorarme de Alex. Isabel venía de un entorno humilde y se había transferido a nuestra escuela desde una zona más antigua de la ciudad, pero era hermosa y todos la notaron el día que llegó. Tenía una personalidad dulce e incluso Alex, que solía ser callado, empezó a hablarme solo para acercarse a ella. En aquel entonces, Alex y yo éramos solo compañeros de clase que casualmente se sentaban cerca el uno del otro. Siempre fue amable con Isabel y fue ella quien lo trajo a mi vida. Mirando hacia atrás, me arrepiento de no haber visto antes lo que pasaba entre ellos. Si hubiera estado más atenta, tal vez no le habría entregado mi corazón a alguien que solo iba a romperlo. El día que fui a probarme mi vestido de novia, Alex llegó puntual, lo cual era inusual. Por un momento me permití tener esperanza de que las cosas estuvieran cambiando. Me puse el vestido con el que había soñado durante años, y cuando me vi en el espejo, me invadió la emoción. Se sentía perfecto, pero cuando me giré para mostrárselo a Alex, mi sueño se hizo ñicos. Estaba mirando su teléfono, con una leve sonrisa en el rostro que no tenía nada que ver conmigo. Yo estaba parada justo frente a él, su prometida con su vestido de novia, y ni siquiera se molestó en levantar la vista. La dependienta, con aspecto incómodo, se acercó. Señor, ¿le gustaría ver cómo le queda el vestido a la señorita?, preguntó cortésmente. Alex levantó la vista por un segundo, con expresión de fastidio. Si le gusta, está bien, solo ponlo en mi tarjeta, dijo y luego se dio la vuelta para irse. Luché por moverme con el pesado vestido y grité: Alex, ni siquiera te has probado el traje todavía. No se detuvo. Puedes con él, dijo mientras salía por la puerta. La vendedora, que había sido tan amable un minuto antes, se quedó en silencio. Me miró con lástima. Me quedé allí parada, un largo momento. Luego forcé una sonrisa. Por favor, envuélveme el vestido. Me había propuesto matrimonio, pero sentía que yo era la única en esta relación. Justo entonces mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era un video. Un hombre susurraba el nombre de una mujer, Clara, mientras ella se inclinaba hacia él. El rostro era de Alex. Extrañamente mi corazón no dolió tanto como esperaba. Sentí una oleada de náuseas, pero guardé el video y le envié mi dirección al remitente. Si quería encontrarme, se lo pondría fácil. Cuando llegué a la cafetería, Clara ya estaba allí, revolviendo un vaso de leche. Por un segundo pensé que era Isabel. Si hubiera sido Isabel, tal vez las cosas habrían sido más fáciles de soportar. Clara levantó la vista y sonrió dulcemente. Maya, ¿querías verme?, preguntó, haciéndose la inusiente. No dije nada, solo pedí un café helado. Mientras el silencio se prolongaba, su sonrisa comenzó a parecer forzada. Era joven, recién salida de la universidad, y no tenía la suficiente experiencia para mantener la farsa. ¿Sabes por qué te invité?, dije. Ese video era para mí, ¿verdad? Su rostro se iluminó. Así es, yo lo envié, dijo con orgullo. Alex me dijo que está cansado de ti.
Han estado juntos por 7 años y todavía no están casados. Eso dice mucho, ¿no? ¿Por qué no lo dejas ir para que alguien mejor lo pueda tener? Escucharla decir que estaba cansado de ti me dolió. Si estaba tan cansado, ¿por qué te propuso matrimonio? Me quedé en silencio, lo que ella interpretó como una señal de derrota. Por cierto, continuó con una sonrisa triunfal. ¿Alex te dio un anillo recientemente? Es bonito, ¿verdad? Yo lo elegí. Es de mi talla y mi estilo favorito. Y ya estoy. Antes de que pudiera terminar, la abofeté. El sonido resonó en el silencio café. Se agarró la mejilla, mirándome con incredulidad. ¿Cómo te atreves a pegarme?, gritó. La miré fijamente a los ojos. ¿Por qué no debería? Estás acostándote con mi prometido. ¿Esperabas que te lo agradeciera? Estás orgullosa de ser su amante. Déjame decirte que eres la quinta con la que he lidiado en 7 años. Deberías preocuparte menos por mí y más por cómo vas a mantenerlo. Su rostro empalideció. Parecía humillada, pero luego su expresión cambió a una de inocente dolor. Maya, debes estar equivocada. No soy de ese tipo de persona, murmuró. Justo entonces, una voz grave interrumpió. ¿Qué está pasando aquí? Era Alex. Miré el rostro falso e inocente de Clara y sentí una ola de agotamiento completo. Ya ni siquiera me importaba. Tomé mi bolso para irme, pero cuando pasé junto a Alex me agarró del brazo. Discúlpate, dijo fríamente. Miré el rostro frío y distante y todo el resentimiento que había estado conteniendo afloró. Intenté soltarme, pero me agarró con más fuerza. Las lágrimas corrían por mi rostro al ver la sonrisa burlona de Clara por encima de su hombro. No me disculparé, dije con la voz temblorosa. Clara, dijo Alex, devolviéndole el golpe. Lo miré, atónita. Cuando Clara dio un paso hacia adelante, una sensación amarga me invadió el pecho. No hace falta, dije. Lo haré yo misma. Me di una fuerte bofetada. El escozor fue agudo y leccionador. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí corriendo del café. No quería ver la indiferencia de Alex ni la sonrisa engreída de Clara. Desde ese día, Alex y yo libramos una guerra silenciosa. No nos dirigimos la palabra hasta el día de la boda. En la suite nupcial, mi amiga de la universidad, Jenna, estaba furiosa. Alex es increíble, dijo mientras me cepillaba el pelo. ¿Cómo podía llegar tarde el día de su propia boda? Nunca me gustó, ni siquiera en la universidad. Solo sonreí levemente. Demasiado cansada para responder. Había planeado todo para la boda yo sola. Alex no había ayudado en absoluto. Era evidente que no le importaba. Ni siquiera estaba segura de que fuera a aparecer. Jenna me dijo una vez que Alex era salvaje e indomable. Y tenía razón. Lo sabía incluso en el instituto, pero aún así me gustaba. Sabía que sentía algo por Isabel, pero no podía evitar observarlo desde la distancia. Todos mis sentimientos estaban ocultos en un diario que un día desapareció. Nunca lo encontré. Aunque sabía que Alex solo se había juntado conmigo porque estaba enfadado con Isabel por haberla dejado, me aferraba a una pequeña esperanza de que después de todos estos años, tal vez hubiera llegado a quererme. Estaba tan desesperada por su amor y él lo sabía, por eso seguía alejándome. Por supuesto, Alex no apareció, huyó de nuestra boda. Me quedé sola en el escenario con mi vestido blanco escuchando a los invitados susurrar y reír. Ella le rogó que se casaran. Oía a alguien decir, no se puede forzar el amor. El novio ni siquiera apareció. ¡Qué vergüenza! La madre de Alex estaba sentada en la primera fila mirando su teléfono y enviando mensajes. Nunca me caía bien, siempre pensó que me aferraba a su hijo. En ese momento, no podía entender qué era lo que alguna vez amé de él. Pasamos buenos momentos, ¿no? Cuando estaba empezando su negocio, apoyaba la cabeza en mi hombro y me prometía una vida mejor. Me sorprendió con nuestro primer apartamento. Me rogó que no lo dejara cuando descubrí que me engañaba. Nunca fui una persona débil. Sabía que podía vivir sin él, pero no podía dejar ir al chico que había amado. El chico que una vez redujo la velocidad para que yo pudiera pisar su sombra. El chico que me prometió un futuro juntos bajo un sicomoro, pero finalmente me di cuenta de que nuestro amor era lo único que él no podía superar. Si ese era el futuro que me ofrecía, no lo quería. Se acabó. Me quité el vestido de novia sola y me fui directamente a casa. No me molesté en limpiar el desorden del lugar. Tomé algo de ropa de la casa que compartíamos y me di cuenta de que no había nada más allí que fuera realmente mío. Me detuve en la sala, mirando el espacio que albergaba 7 años de mi vida, tanto buenos como malos. Mi teléfono vibró una y otra vez. Era Alex. Lo dejé sonar. Finalmente le envié las capturas de pantalla que Clara me había enviado. Luego, silencio. Clara estaba embarazada. Fue la primera de sus amantes sin quedar embarazada, y eso me lo dijo todo. Podía imaginar su confianza engreída. Al mirar la prueba de embarazo en la foto, sentí un cruel giro del destino, porque yo también había estado embarazada una vez. Era cuando la empresa de Alex estaba en un punto crítico. Quería apoyarlo, así que me quedé despierta hasta tarde preparándole comida para llevar a la oficina. De camino, el taxi en el que iba tuvo un accidente. No sabía que estaba embarazada de un mes.
Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. El bebé había fallecido. Alex acababa de salvar su empresa y me envió un mensaje diciendo que estaba celebrando con su equipo. Yo estaba postrada en una cama de hospital, llorando en silencio. Nunca le dije que habíamos tenido un hijo. No quería arruinar su momento de éxito. No sé por qué lo mantuve en secreto. De camino al aeropuerto, finalmente contesté una de sus llamadas. ¿Por qué te fuiste?, me preguntó con voz llena de ira. Abandonaste a mi madre y a todos los invitados. ¿Cómo se supone que voy a explicar esto? Siguió hablando. Vuelve al hotel, Maya. Ayuda a mi madre. Pospondré la boda. Te lo explicaré todo después. Alex, lo interrumpí con voz fría. No me voy a casar contigo. Piensa en los últimos 7 años. Piensa en cómo me trataste. Tus amigos me llamaban tu perro a mis espaldas. Se acabó. Es mejor terminar esto ahora que divorciarse después. En cuanto a tu madre y tus parientes, son tu problema. Ni una sola persona allí era de mi familia. Arréglatelas tú o haz que tu secretaria embarazada se lo explique. Colgué y tiré mi tarjeta SIM. El taxista me miró por el espejo retrovisor. Cuando salí, me dijo: señorita, no esté triste. Dejar a un hombre así es lo mejor que puede hacer. Su vida solo mejorará a partir de ahora. Sonreí y se lo agradecí. Tenía razón. Mi madre era una mujer fuerte. Se divorció de mi padre cuando tuvo una aventura y siempre me presionó para que fuera mejor que su nuevo hijo. Durante 10 años me castigaba si no quedaba primero en mi clase. Lo más valiente que hice fue solicitar ingreso a una universidad en la misma ciudad que Alex. Cuando mi madre se enteró, se puso furiosa. Basta, le grité, desahogando toda mi frustración. Soy una persona, tengo derecho a elegir mi propia vida. Ella se quedó atónita. ¿En serio es así como me ves?, susurró. Lo hice todo por ti. Sé que te gusta ese chico. No te conviene. Sabía que intentaría encontrarlo, así que me arrodillé y le rogué que no lo hiciera. Finalmente cedió. Vete, dijo con voz cansada. Solo vete. Entré a la universidad que quería, pero mi madre nunca volvió a contactarme. Cuando llegué a su puerta esa noche, dudé. La había escuchado tantas veces. La puerta se abrió y mi madre estaba allí, sosteniendo una bolsa de basura. ¿Eres Maya?, preguntó entrecerrando los ojos. La abracé y sollocé. Mamá, lo siento mucho, lloré. Rompí con Alex. Me devolvió el abrazo, sintiendo sus armos débiles. Entra, cariño, susurró. Debes estar cansada. Me preparó un plato de fideos y me escuchó mientras le contaba todo. Cuando terminé, el dolor en mi corazón se había ido, reemplazado por la culpa. Todo es destino, Maya, dijo suavemente. Déjalo ir ahora. Esa noche dormí en mi cama de infancia y ella me contó historias sobre su propia vida, su propio amor y su pérdida. La cama que una vez albergó mis lágrimas adolescentes ahora se sentía como un lugar de sanación. 2 años después, Alex apareció frente a nuestro apartamento. Tenía un aspecto desaliñado, la cara cubierta de barba. Estaba charlando con Leo Carter, el chico que creció al lado. Mi madre había estado tratando sutilmente de presentarnos. Leo era mi amigo de la infancia y acababa de conseguir un trabajo de maestra en la escuela primaria local donde su tío era el director. Era cálido y se sonrojaba con facilidad. Siempre sabía cómo hacerme reír. Mi madre notó lo cerca que estábamos llegando. A ese chico Carter le gustas mucho, bromeó un día. ¿Por qué no lo intentas? Leo, que había oído la conversación, se puso rojo como un tomate. Esa noche me arrojó piedrecillas a la ventana, igual que cuando éramos niños. Maya, dijo nervioso, cuando bajé las escaleras. He pensado en esto. Me gustas. No sé cuándo empezó, pero solo quería decírtelo. Si sientes lo mismo, aunque sea un poquito, podríamos intentarlo. Su sinceridad me hizo sonreír. Pensé en cómo había amado a Alex en secreto y en cómo toda mi devoción nunca había logrado conmover su corazón. Está bien, dije. Intentémoslo. Me alzó en un abrazo lleno de alegría. Desde entonces, Leo siempre estuvo a mi lado. Me acompañaba al trabajo y me cuidaba. Entonces volví a ver a Alex. Parecía sorprendido al verme de la mano de Leo. Maya, susurró, con la voz temblorosa. Se abalanzó hacia adelante e intentó apartarme, pero Leo se interpuso entre nosotros. Maya, no estés con él, suplicó Alex. Me equivoqué. Fui infantil. Por favor, le dije todo lo que tenía que decirle por teléfono. ¿Y qué hay de Clara? ¿No acababa de decirme que no estaba embarazada? No, mintió, dijo frenéticamente. Nunca estuvo embarazada. La envié a lejos. Por favor, Maya, vuelve. He estado muy solo. Tuve que perderte para darme cuenta de que no puedo vivir sin ti. Te amo. Levanté mi mano que Leo tenía sostenida con fuerza. Pero ya no te amo, dije suavemente. Ahora tengo a alguien a quien amo de verdad. Alex no se rindió. Me enviaba mensajes cada día y dejaba mensajes de números nuevos llenos de arrepentimiento. Los borraba. Leo se enfurecía. Ese tipo está loco, gritaba. Un día, apareció un enorme ramo de rosas rojas en mi trabajo. Sabía que no era de Leo. Habíamos acordado mantenerlo en secreto. Era de Alex. Todavía no recordaba que mis flores favoritas eran las paniculata. Regalé las rosas a mis compañeros. Me caso el mes que viene, les dije. Espero que puedan venir. Leo me propuso matrimonio 2 semanas después de que Alex reapareciera. Lo hizo discretamente durante una cena con nuestras familias. Esta es la unión de nuestras familias, dijo, arrodillándose. Proponer matrimonio frente a las personas que más nos quieren nos traerá una vida bendecida. El anillo me quedaba perfecto. Dije que
que sí. Mientras me abrazaba, vi a mi madre sonriendo entre lágrimas. La tristeza que había cargado durante tanto tiempo finalmente se desvaneció. Me encontré con Alex en una cafetería cerca de nuestra antigua escuela secundaria y le entregué una invitación de boda. La miró fijamente, con las manos en alto. Temblaba. Cuando vio los nombres, empezó a llorar. No, por favor, Maya, suplicó, arrodillándose frente a mí. Me equivoqué. Estaba cegada por el odio. Por favor, no te cases. Lo miré, un reflejo de la chica a la que solía rogarle que se casara con él. Alex, dije en voz baja, nunca te odié, pero ya no importa. Ahora soy feliz. Por favor, no molestes mi vida. Dejé dinero para el café y me fui. El día de mi boda, Alex no apareció. Más tarde esa noche, mientras abríamos los regalos, encontramos un sobre con dinero en efectivo y otro de un color verde extraño. Sabía que eran de él. A las 11 de la noche, llamó. Maya, dijo después de un largo silencio, con voz amarga. Felicidades por tu boda. Gracias, respondí. Deberías irte a casa. Antes de que pudiera decir más, Leo tomó el teléfono. Querida exprometida, dijo en tono juguetón, estamos a punto de disfrutar nuestra noche de bodas. Por favor, no molestes. Colgó y me tomó en sus brazos. Ahora, susurró con una sonrisa, no perdamos ni un segundo. La vida de casados fue maravillosa. 2 años después, tuvimos una hija. Cuando ella tenía 3 años, recibí una llamada de la madre de Alex. Su voz era desesperada. Maya, te lo ruego, por favor, ven a ver a Alex. No está bien. No le queda mucho tiempo. Después de hablar con Leo, fui. Alex estaba en la fase terminal de cáncer de estómago. Una versión esquelética del hombre que una vez conocí. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Le pidió a su madre que sacara un pequeño libro de detrás de su almohada. Era mi viejo diario, el que creía haber perdido. Su madre me lo explicó todo. Isabel había encontrado mi diario hace años. Alex la vio leyéndolo y creyendo que era suyo, se enamoró de las palabras que había escrito. Isabel, consumida por la culpa, finalmente rompió con él y se fue. Él me culpó a mí de haberla alejado. No fue hasta hace 2 años cuando una Isabel llena de culpa regresó del extranjero y confesó que él supo la verdad. Estaba demasiado avergonzada para enfrentarme a mí misma. El sobre verde en mi boda era de ella, una disculpa silenciosa. Me senté ahí en silencio, procesando el cruel giro del destino. No sentí nada más que un deseo por volver a casa con Leo. Me fui sin decir una palabra más. Esa noche, su madre me llamó para decirme que había fallecido. Leo simplemente me abrazó fuerte. Déjalo ir ahora, dijo con dulzura. Y lo hice. Tenía una nueva vida y todo lo que venía solo iba a mejorar. La historia de Alex. Junio de 2019. Sabía que a Maya le gustaba desde hacía mucho tiempo. Incluso antes de que Isabel viniera a nuestra escuela, solía tomar un camino más largo a casa solo para caminar cerca de mí. Me pisaba la sombra pensando que no me daba cuenta. Siempre supe que le importaba. Luego llegó Isabel. Julio de 2019. Isabel era deslumbrante. Todos decían que haríamos una pareja perfecta y empecé a creerlo. Un día la vi leyendo un diario. La letra me resultaba familiar. Lo tomé y lo leí. Estaba lleno de amor por mí. Me quedé impactado. Supuse que ella lo había escrito y no me corrigió. Así que empezamos a salir. Recuerdo la extraña mirada en el rostro de Maya cuando se enteró. No lo entendía entonces, pero cuando la vi de la mano de Leo años después, finalmente supe lo que se sentía tener el corazón roto. Debes haber sufrido mucho, Maya. Julio de 2019. Estar con Isabel no era lo que esperaba. Estaba celosa y empezó a tratar horriblemente a Maya. Discutían todo el tiempo. Pensé que era mi culpa. Luego Isabel rompió conmigo de repente. La gente decía que había tenido una pelea con Maya, que Maya la había golpeado. Antes de que pudiera averiguar la verdad, Isabel se cambió de escuela. Después de eso, me confesé a Maya. No sé si era amor o culpa. Mirando hacia atrás, nunca entendí realmente mi propio corazón. Agosto de 2019. No traté bien a Maya durante nuestros 7 años juntos, pero no podía dejarla ir. Quería estar con ella, pero le fallé. El día que le propuse matrimonio, estaba aterrado de que dijera que no. Cuando dijo que sí, tuve que girar para ocultar mi sonrisa. No creo que la viera. Podríamos habernos casado, podríamos haber formado una familia, pero Clara lo arruinó todo. Se parecía mucho a Isabel. La contraté y después de una noche borracha, ella lo usó para manipularme. Luego afirmó que estaba embarazada. Sé que le hice daño a Maya. Me dije a mí mismo que era revancha por Isabel, pero la verdad es que fui un cobarde. Noviembre de 2021. Isabel me encontró, me dio el diario y confesó que había mentido. Me pidió que me disculpara con Maya por ella. Quería preguntarle qué la hizo pensar que yo era lo suficientemente valiente para enfrentar a Maya. Las dos éramos cobardes. Solo Maya sabía amar de verdad. Enero de 2022. Maya se casó. Esperé afuera de su vivienda toda la noche. Leo es un buen hombre. La trata con el cariño que se merece. Marzo de 2022. Tengo cáncer de estómago. Sin Maya ni siquiera podría cuidarme a mí misma. Tal vez esto es lo que merezco. Julio de 2022. La quimioterapia es dolorosa. Todas las noches leo el diario de Maya. El dolor disminuye un poco. Ser amada es la sensación
sensación más confortante. Saber que destruí ese amor es un dolor que nunca desaparece. Apenas puedo sostener un plumón. Solo quiero verla una última vez para decirle, lo siento mucho.